Síndrome vestibular en perros y gatos. ¿Qué es? El síndrome vestibular es un conjunto de signos neurológicos que aparecen cuando hay una alteración en el sistema vestibular, que este es el encargado de mantener el equilibrio, la postura y la orientación del cuerpo, además de coordinar los movimientos oculares. En perros y gatos, este sistema se divide en dos partes, el sistema vestibular periférico y el sistema vestibular central, y ambos trabajan en conjunto para procesar la posición y el movimiento de la cabeza en el espacio. Como pueden ver, en esta diapositiva hay dos tipos principales. El periférico, este ocurre cuando el daño está en el oído interno o en el nervio vestibular. En esta parte se encuentran estructuras sensoriales como los canales semiauriculares, el utrículo y el sáculo. Estos dos detectan los movimientos de la cabeza. Las señales que recogen estas estructuras se envían al cerebro a través del nervio vestibular. Cuando estas estructuras se dañan, ya sea por una otitis media o interna, una fractura del hueso temporal o pólipos inflamatorios en el caso de los gatos, o incluso por medicamentos tóxicos, se produce el síndrome vestibular periférico. Este tipo se caracteriza por signos como la inclinación de la cabeza, ataxia, nistagmo, pero sin alterar el estado mental del animal. Por otro lado tenemos el síndrome vestibular central. Este ocurre cuando se afecta estructuras dentro del cráneo, especialmente en los núcleos vestibulares del tronco encefálico o las partes del cerebelo, como el flóculo o el nódulo. Estos dos se encargan de modular la señal vestibular. Este tipo de daño puede deberse a tumores intracraneales como meningiomas, a encefalitis, infartos cerebrales o malformaciones congénitas como la hipoplasia cerebelar. A diferencia del periférico, el síndrome vestibular central sí puede alterar el estado mental del animal, causando paresias o nistagmo vertical o cambiante. Alteraciones morfológicas. En las periféricas tenemos la otitis media o interna, que es una infección en el oído medio o interno común en perros y gatos. Esta inflamación puede dañar las estructuras del laberinto y el nervio vestibular, haciendo que el animal pierda la capacidad de percibir correctamente el equilibrio. 2. Degeneración del nervio vestibular. Esto ocurre por enfermedades crónicas o sin causa conocida, haciendo que el nervio pierda función progresivamente, haciendo que el animal interrumpa la transmisión de señales sobre el movimiento y la posición. 3. Neoplasias en el oído medio interno. Estos son tumores como adenocarcinomas o pólipos. Estos crecen dentro del oído y comprimen o destruyen el laberinto o el nervio, haciendo que se pierda el equilibrio. 4. Fracturas del hueso temporal. Estas generalmente ocurren por traumatismos, donde el hueso temporal, que es el que protege el oído interno, se fractura y puede lesionar el laberinto óseo, haciendo daño mecánico a las estructuras sensoriales del equilibrio. Y ahora las alteraciones morfológicas centrales. Tenemos los tumores intracraneales. Estas son masas dentro del cráneo, como meningiomas, que pueden invadir o presionar los núcleos vestibulares, creando una alteración de la integración de la señal vestibular. Tenemos la encefalitis o encefalomielitis, que son inflamaciones del encéfalo por infecciones. Comprometen directamente los núcleos vestibulares o el cerebelo, cometiendo errores en el procesamiento del equilibrio. 3. Infartos o hemorragias cerebelares. Estos son problemas vasculares que afectan al fóculo y el nódulo del cerebelo. Estos dos son claves para el equilibrio y el tejido se daña por falta de oxígeno. 4. Malformaciones congénitas. Hipoplasia cerebelar. Este es un desarrollo incompleto del cerebelo. Este es más común en gatos, cuando la madre tuvo infecciones durante la gestación. Esto quiere decir que el cerebro no se forma completamente y el resultado es que desde el nacimiento el animal presenta descoordinación y signos vestibulares centrales. Signos. Inclinación de la cabeza. Es el signo más evidente. El animal mantiene la cabeza ladeada hacia el lado afectado porque hay una simetría en las señales vestibulares. Ataxia vestibular. El paciente camina como tambaleándose con falta de coordinación, pero sin debilidad muscular.
Esto ocurre porque su cerebro no puede interpretar correctamente la posición del cuerpo en el espacio. Nistagmo. Son estos movimientos rítmicos e involuntarios de los ojos. Se produce porque hay un desbalance entre los impulsos que llegan de cada oído interno. Vómitos y náuseas. El mareo intenso estimula el centro del vómito en el bulbo raquídeo. Estrabismo posicional. Al cambiar de posición de la cabeza, los ojos pueden desviarse de forma anormal, especialmente hacia abajo. Caídas y caminatas en círculos. El animal tiende a caer o caminar en círculos hacia el lado de la lesión porque su percepción del equilibrio está alterada. Fisiopatología. El sistema vestibular funciona como el GPS del cuerpo y cuando falla, todo se desorienta. El origen del problema. Si la lesión es periférica, oído interno o nervio vestibular, los signos suelen ser unilaterales y más bruscos, pero el animal está en alerta. Si es central, en el tronco encefálico o el cerebelo, además de los signos vestibulares, podemos ver alteraciones de conciencia, parálisis de otros nervios craneales o nistagmo vertical. ¿Por qué inclinan la cabeza? Es un reflejo para compensar la asimetría en las señales vestibulares. El cerebro intenta enderezarse basándose en la información del lado sano. El nistagmo no es igual en todos los casos. En lesiones periféricas suele ser horizontal o rotatorio y mejora con el tiempo. En lesiones centrales puede ser vertical, cambiante o incluso no tener un patrón claro. Y los vómitos, el sistema vestibular está íntimamente ligado con el centro del vómito. Cuando las señales se descoordinan, el cerebro interpreta que hay una intoxicación y activa el reflejo del vómito como mecanismo de defensa. La histología del sistema vestibular. Este se divide en una porción periférica y una porción central. La porción periférica del sistema vestibular se encuentra en el oído interno. Incluye un utrículo, el sáculo y los conductos semicirculares membranosos. Este utrículo y el sáculo forman parte de los llamados órganos otolíticos y se encargan de detectar movimientos lineales. Entonces, el utrículo detecta movimientos en un plano horizontal, mientras que el sáculo detecta movimientos en un plano vertical. Ambas estructuras tienen una zona sensorial llamada mácula, que está compuesta por células ciliadas y células de sostén. Las células ciliadas están cubiertas por una sustancia gelatinosa con pequeños cristales llamados otolitos, que se mueven con los cambios de posición de la cabeza. Por otro lado, los conductos semicirculares membranosos detectan los movimientos rotatorios de la cabeza. Cada conducto tiene una dilatación llamada ampolla, que contiene la cresta ampular, una zona sensorial muy parecida a la mácula. En la cresta también hay células ciliadas, cubiertas por una gelatina llamada cúpula, que se mueve con la endolinfa cuando giramos la cabeza, generando señales que se envían al cerebro a través del nervio vestibular. La porción central incluye los núcleos vestibulares, que están en el tronco encefálico y partes del cerebelo, como el fóculo y nódulo. Estos núcleos están formados por neuronas que reciben información del oído interno y la procesan. En el cerebelo se destacan las células de Purkinje, que regulan la coordinación y el equilibrio. Todo este sistema está acompañado por células de sostén.